Hay momentos en que el tiempo parece detenerse y la Tierra por un segundo guarda una respuesta que nadie había imaginado. Era una mañana templada, el polvo de la plaza suspendido como si el aire mismo contuviera un secreto. El sol rozaba los mosaicos del atrio y el olor a aceite quemado y a incienso subía en capas lentas, como si el templo respirara con cuidado. Un hombre de mirada serena y voz medida, conocido por muchos como Jesús de Nazaret, apareció entre la multitud con una calma que generó un instante de silencio. ¿Qué escribió en la tierra aquel día? ¿Y por qué esas líneas mudas cambiaron el curso de una conversación sobre ley y misericordia? En este video descubriremos el gesto que puso en jaque la hipocresía, expuso la dureza de la letra y ofreció una ventana inesperada hacia la misericordia. Permanece, porque verás cómo la justicia y la compasión chocaron y, al chocar, revelaron algo que todavía nos interpela hoy. La plaza delante del templo hervía de voces que se solapaban como olas. Las tiendas de los cambistas tintineaban y a lo lejos el sonido de sandalias sobre piedra marcaba un ritmo constante. La gente se apiñaba en corrillos, unos murmurando, otros mascullando consignas religiosas y políticas. Los escribas y los fariseos se postraban con semblante rígido, ajustando sus filacterias y sus túnicas mientras buscaban ganar la atención de todo el patio. Entre ellos, Caifás y Anás compartían una mirada calculadora. Su preocupación no era tanto la ley como la reputación. Juan, un discípulo todavía asombrado por la audacia del maestro, empujó a Pedro para que se acercara, y vieron que Jesús se detenía, respiraba el aroma del humo de las lámparas y parecía leer el latir de la multitud. Una mujer fue empujada hacia el centro, el murmullo subió de tono y varios se acercaron con rostros duros. La escena olía a tensión, a plegarias torcidas, a polvo levantado por pasos apresurados. Jesús levantó la vista y su autoridad se hizo sentir sin alzar la voz. Era una autoridad que no buscaba imponerse por la fuerza, sino que atraía atención como la luz atrae insectos en la penumbra. La pregunta que flotó en el aire fue inevitable: ¿cómo actuar ante la ley y ante la misericordia? Los fariseos no habían llegado por casualidad, habían tejido un plan con precisión. Nicodemo, que miraba desde la reja, conocía los matices del debate, pero guardaba silencio por prudencia. Caifás había convocado a algunos ancianos para montar una escena pública que serviría a sus fines políticos y religiosos. Si le preguntamos a este hombre sobre la ley, podremos deslegitimarle ante el pueblo, dijo uno de ellos en voz baja, mostrando un rollo de pergamino con las normas que debían ceñir la vida de la comunidad. «Traed a la mujer», ordenó otro, con la boca amarga y los ojos llenos de cálculo. Había aquí una mezcla de miedo y cinismo, miedo a la creciente influencia de aquel maestro y cinismo por usar una situación de dolor para rodearlo de razones para juzgar. Judas, no el traidor de otras historias pero un escribe con nombre común, sugirió recordar pasajes de Levítico y Deuteronomio para apretar el cerco. El plan era simple y cruel en su eficacia. Exponer un supuesto delito, forzar la respuesta y, si Jesús defendía la misericordia, acusarle de blasfemia. Si promovía la pena, le etiquetarían de no compasivo. Entre murmullos se oyó la palabra ley repetida como mantra, y la multitud, hambrienta de espectáculo, se preparó para ver un veredicto en el corazón del templo. La mujer fue arrastrada con manos que no titubeaban en su vigor, pero su rostro denotaba otra historia. Su ropa estaba raída, llenaba el aire con un olor a sudor y a agua estancada de los pozos donde trabajaba. La gente la contempló con una mezcla de repugnancia y curiosidad, y se escuchó un silencio que rozó lo incómodo cuando la mirada de Jesús se posó sobre ella. «¿Quién es ella?», preguntó una voz desde el fondo, y una anciana llamada Marta respondió con voz temblorosa. «Dicen que fue sorprendida en falta, como si la palabra fuera un instrumento afilado». El oficial encargado, Simón, empujó un poco a la mujer para que quedara de rodillas, y el frío de la piedra del patio mordió sus rodillas desnudas. La humillación era tangible. La luz del sol recortaba en su piel las marcas de una vida de trabajo, mientras que los grandes vestidos de los acusadores brillaban con tintes caros y perfumados. «¡Miren!», exclamó un joven con nombre de pescador, Andrés, con un tono que buscaba aprobación en los que le rodeaban. La injusticia no estaba solo en la acusación, sino en el teatro montado. Nadie había escuchado a la mujer, nadie había cuestionado cómo se había llegado a ese momento. El corazón de la multitud palpitaba al ritmo de su propio juicio antes incluso de escuchar los hechos.
El silencio que siguió a su presentación pesó como una sentencia previa. Mientras tanto, en un gesto que nadie esperaba, Jesús se inclinó y empezó a escribir en la tierra con el dedo. La piedra, seca y caliente por el sol, recibió trazos que quedaron marcados con polvo removido, y un leve olor a tierra recién removida ascendió. Nadie sabía qué estaba escribiendo, y la incertidumbre hizo que varios se miraran entre sí. ¿Por qué escribe en la tierra?, preguntó Caifás con impaciencia, su voz aguda buscando un punto de apoyo. Jesús no respondió de inmediato, su silencio fue una pausa cargada de sentido. Sus dedos dejaron palabras que parecían lentas pero precisas, como si cada trazo fuera una respuesta oculta a una pregunta pública. La gente se inclinó hacia adelante, intentando leer aquello que solo él podía revelar. En su ritmo fue un gesto pequeño, casi doméstico, sin la teatralidad de los acusadores, y por eso mismo más desconcertante. «Escribe», murmuró María Magdalena, cruzando los brazos como si quisiera proteger a la mujer del escarnio. El acto de escribir en la tierra rompía la cadena lógica del interrogatorio y convertía lo legal en algo íntimo y humano. Entre los escribas se respiró una mezcla de molestia y curiosidad. No entendían que aquel trazo silencioso empezaba a levantar preguntas más profundas sobre quién era realmente el que juzgaba. El interrogatorio verbal que siguió estuvo cargado de intercambios que revelaron más de los acusadores que de la acusada. «Maestro», dijo Caifás con voz firme, «esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley manda que tales mujeres sean apedreadas. ¿Qué dices tú?» Jesús levantó la vista, la luz le jugaba en los ojos, y respondió con gravedad y compasión. «El que esté sin pecado entre vosotros, que tire la primera piedra». Hubo murmullos, un choque de incredulidad con curiosidad. «¿Quién se cree que es para cambiar la ley?», cuestionó Anás, cruzando los brazos con el pergamino entre los dedos. Jesús no replicó con palabras duras, en lugar de ello, se inclinó de nuevo y escribió otra vez en la tierra. Un joven fariseo, llamado Natán, intentó acorralarle. «Si permites que ella quede libre, entonces desafías la escritura y la justicia del pueblo». Jesús habló entonces en voz que no buscaba imponer, sino desnudar conciencia. «¿Qué nombre escribisteis en la lista de los culpables? ¿Quién de vosotros se declara perfecto?» Pedro, desde la periferia, sintió la tensión y preguntó en voz baja, «Maestro, ¿qué hacemos si alguien intenta matarla, a pesar de sus palabras?» Jesús miró a Pedro, suave pero firme, y dijo, «Observa, la respuesta vendrá de quienes se reconocen en mí». En ese silencio, los acusadores comenzaron a alejarse, pero no sin antes mostrar frustración. Primero los más jóvenes, luego los hombres de reputación, bajaron las piedras con manos que antes temblaban de orgullo. Casi sin darse cuenta, cada uno se retiró al recordar su propia sombra, sus propias cuentas pendientes con la ley. Nicodemo fue uno de los últimos en apartarse, con ojos llenos de conflicto, murmurando para sí algo sobre la letra y el espíritu de la ley. El vacío que quedó fue profundo. La piedra caliente de la plaza estaba llena de huellas y palabras borradas, y el dedo de Jesús había dejado un surco que parecía absorber las voces. La mujer, todavía hincada, levantó la cabeza con ojos que brillaban por el llanto. Jesús se acercó con pasos que no hicieron ruido, y la multitud sintió el peso de un momento que anclaba para siempre la cuestión entre castigo y perdón. «Mujer», dijo Jesús, y su voz era un hilo de agua que calma la sed. «¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió con un hilo de voz, temblorosa pero sincera. «Nadie, Señor». Y él concluyó con esa mezcla de autoridad y ternura que pocos habían visto. «Ni yo te condeno. Anda, y desde ahora no peques más». Para entender a la mujer y cómo había llegado hasta ese atrio humillada, es necesario mirar atrás y situar su vida en 3 momentos que la hicieron vulnerable y visible. Nacida en una aldea humilde, hija de una lechera y de un artesano, aprendió desde niña a levantar agua en odres pesados y a bordar con manos curtidas. Su infancia estuvo marcada por la escasez y por la cercanía con María y Marta, vecinas que la enseñaron a leer nombres en las oraciones nocturnas y a encontrar consuelo en los relatos de los profetas. De niña recordó el olor a trigo y a cuerdas nuevas, el murmullo de los carneros y el canto de una madre que repetía salmos para dormir. Aquella intimidad con lo cotidiano le enseñó a valorar la comunidad aunque nunca le ofreciera seguridad económica. En su formación, la adolescencia la llevó a Jerusalén en busca de trabajo.
Aprendió a servir en casas que pagaban con sobras y a mantener el silencio cuando escuchaba conversaciones sobre herencias y alianzas matrimoniales. Fue en esa etapa cuando conoció a un hombre cuya promesa de cuidado se desvaneció al tiempo de los afanes. La traición que vivió dejó marcas no solo en su cuerpo, sino en su disposición a confiar. Sus días presentes, justo antes del juicio público, se resumían en trabajos de madrugada, en manos ásperas y en una fe vacilante que aún encontraba consuelo en los salmos. Su nombre real, que pocos recordaban, se perdía entre apelativos dados por el puerto, por los cambiadores y por los que la veían pasar sin detenerse. Estos tres movimientos de su vida, infancia, formación y presente, explican la fragilidad que fue expuesta en el atrio y nos invitan a mirar no solo el acto, sino las circunstancias que lo precedieron. Los minutos siguientes fueron un nudo de tensión que merecen ser desgranados con detalle, porque ahí se jugó la esencia del juicio y de la misericordia. Primero, la tensión política. Caifás y sus aliados temían que la creciente autoridad de Jesús minara el control que ejercían sobre las sinagogas y el templo. Cada palabra de Jesús podía convertirse en un foco de seguimiento popular que ellos no podían manejar. Segundo, la tensión legal. Los escribas querían aplicar la letra de la ley para demostrarse eficientes y firmes ante el pueblo, pero interiormente algunos temían la consecuencia de aplicar la pena máxima sin un proceso justo. Tercero, la tensión moral. Muchos en la plaza sintieron el peso de sus propias faltas cuando Jesús preguntó quién estaba sin pecado. Estos conflictos explotaron en miradas, en manos que ajustaban cinturones, en rostros que palidecían. Uno por uno, los acusadores se retiraron, pero no sin antes intercambiar reproches bajos, una conversación que mezclaba miedo y alivio. En ese momento el espacio que antes olía a incienso empezó a oler a tierra removida y a sudor frío. La multitud, testigo de la retirada, se quedó con la duda clavada en la garganta. Fue un momento en el que la tensión se transformó en una lección pública sobre la fragilidad humana y sobre cómo la letra de la ley puede volverse un arma cuando falta misericordia. La dimensión simbólica de lo que Jesús escribió en la tierra no se limitó a trazos de polvo. Al escribir, conectó con imágenes proféticas que resonaban en la tradición. Jeremías había hablado de aquellos que confían en ídolos y son como arena que se deshace, y hay ecos de esas imágenes en lo que Jesús hizo. Algunos vieron en su gesto una referencia a la fragilidad de la justicia humana frente al juicio divino, otros a un llamado a mirar dentro de sí. La escritura en la tierra funcionó como un espejo, no era una condena exterior sino una invitación a la introspección. Los nombres que pudieron haber sido escritos no eran solo de la mujer, los nombres eran las voces interiores de los acusadores. De algún modo, la escritura desvelaba que cada uno era culpable en su medida. Además, el acto de escribir con el dedo evocaba la creación misma, cuando se dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jesús devolvía a la escena esa memoria arcaica para recordar que todos provenían de la misma materia, sujetos a la misma limitación. La conexión profética se hizo palpable cuando la multitud recordó pasajes y vio que el gesto no era mero capricho, sino un comentario sobre la ley, la profecía y la misericordia reunidas en un acto sencillo. Uno de los momentos de mayor tensión fue la retirada de los acusadores, una secuencia que exigió un silencio prolongado y palabras que apenas se pronunciaron. Primero, la joven voz de Natán que intentó lanzar la piedra y sintió la correa de su orgullo aflojar. Luego, la mano de Caifás que se quedó en alto y bajó como si una memoria incómoda le hubiera quemado la palma. Por último, Nicodemo, que se apartó con el rostro cargado y murmuró preguntas sobre la ley y su espíritu. Ese panorama de retrocesos se extendió por unos instantes que parecieron eternos y se sintieron como una acumulación de conciencia que, una a una, derribaba el teatro del juicio. La atención se concentró en la mujer, cuya respiración se volvió un rasgueo, en la multitud que contenía el aliento y en Jesús que permanecía sereno. Fue una tensión que no estalló en violencia, sino en quebranto íntimo. Otro momento tenso fue el posterior encuentro entre Jesús y la mujer, donde él pronunció las palabras que rompieron un paradigma: «Ni yo te condeno».
Ese decir no cerró la historia con alivio automático. La mujer escuchó y sintió cómo su cuerpo reaccionaba, como una resaca de culpa y esperanza mezcladas. Esos segundos de respiración contenida, de miradas que buscaban permiso para creer en la misericordia, duraron lo suficiente para marcar corazones. 3 días después de aquel episodio, la conversación en Jerusalén seguía siendo tema de mesa en tabernas y en la casa de comerciantes. Un mes después, algunas cartas de peregrinos mencionaban la escena como ejemplo de debate sobre la ley y el espíritu. A los 3 meses, la historia se difundía en aldeas y casas, recontada con variaciones. Y la mujer que fue defendida había empezado a trabajar en la casa de una viuda llamada Ruth, que la acogió y le dio refugio. A los 6 meses, la memoria del gesto de Jesús había prendido en varios círculos de seguidores que discutían la prioridad de la misericordia sobre la condena. Este epílogo en 3 tiempos muestra que las consecuencias de un gesto sencillo pueden multiplicarse. Un mes después, la mujer aprendió a lavar sin esconderse, a caminar sin cabezas volteadas, y su nombre fue invocado en plegarias sencillas por quienes la habían visto pasar. A los 3 meses, Nicodemo, tocado por la duda y la compasión, empezó a visitar a aquellos que la ley había marginado, intentando reconciliar su conocimiento de la ley con el reclamo de justicia restaurativa. A los 6 meses, la conversación sobre ley y misericordia había permeado discusiones en sinagogas y casas, y algunos líderes, como Anás, se vieron forzados a revisar sus posturas públicas por temor al descrédito. Estas marchas temporales muestran que la gracia puede tener un efecto acumulativo y que pequeños gestos pueden remodelar percepciones colectivas. Antes de continuar, conviene preguntar a ti que ves esto ahora. Si hubieras estado en el atrio, ¿cómo habrías actuado? Si sientes rabia por la falta cometida por la mujer o compasión por su destino, no estás solo. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de aquel juez? Empieza tu respuesta con yo y sé breve y honesto. Tus palabras ayudan a otros a ver distintas posturas y a construir una comunidad que piense en la ley y en la misericordia con cuidado. Compartir tu punto de vista no es solo expresar una opinión, es colaborar para que historias así nos enseñen a mirar la complejidad de las personas. Volvamos ahora al templo, porque lo que sigue cambia la forma en que entendemos la autoridad, la tradición y la relación entre la letra de la ley y el espíritu que la anima. El efecto público de lo que Jesús hizo tuvo variaciones profundas en las semanas siguientes. Algunos líderes, avergonzados, trataron de minimizar el episodio, otros conspiraron para atraparle en contradicciones menores. La prensa oral de la época, que corría de boca en boca y en mercados, empezó a polarizar los relatos, y nombres como Caifás y Anás aparecían junto a comentarios críticos en plazas y casas. Entre los discípulos, Juan escribió recuerdos que circulaban como borradores de sermones, y Pedro tomó distancia para meditar sobre la importancia de la humildad. En la comunidad, María y Marta se convirtieron en confidentes de la mujer perdonada, y con el tiempo le enseñaron oficios que le permitieron sostenerse sin depender de relaciones peligrosas. La escena del atrio quedó en las narraciones como un punto de inflexión que obligó a muchos a reformular qué significa aplicar la ley sin ser verdugos del corazón humano. Además, la conexión con textos antiguos, incluso con ejemplos de Jeremías 17:13, hizo que rabinos y maestros discutieran sobre la tensión entre la letra y el espíritu. El gesto de escribir en la tierra se convirtió en materia de debate entre eruditos y en modelo de enseñanza para los que buscaban una justicia que restaurara más que castigara. La conclusión a la que nos lleva esta historia es doble y urgente. Por un lado, la escena nos recuerda que la ley es necesaria para la vida en común, pero que la aplicación de la ley sin misericordia puede transformar a comunidades enteras en espectáculos de crueldad. Por otro lado, muestra que un gesto sencillo de compasión puede detener una cadena de violencia y abrir puertas para la restauración. Hoy, en nuestras redes y en nuestras conversaciones, muchas veces replicamos el gesto de los acusadores al lanzar piedras simbólicas, con palabras y juicios rápidos. La invitación que quedó en el atrio es a pausar y preguntarnos antes de condenar, ¿estoy libre de culpa? Deja en los comentarios tu reflexión breve, querida comunidad, y comparte este video si crees que historias así pueden enseñarnos a elegir la misericordia. Si esta narración te ha tocado, suscríbete para más relatos que unen historia, fe y esperanza.
que esta historia nos recuerde que la última palabra no siempre es la de la ley, y que a veces el silencio y un dedo que escribe en la tierra dicen más que cualquier sentencia final.